amigos o a nuestra familia que deben conocer o que a lo mejor necesitan conocer de Dios. En el capítulo 3 del libro de las Lamentaciones, en el versículo 24, la Biblia dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Voy a decirte algo que todos conocemos, que nadie ignoramos: que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Mira, a veces me preocupa tu cuello, tu pescuezo. Si tienes tu Biblia y si tienes tu tableta y si tienes tu teléfono y lo traes en la mano y ya lo pusiste en modo avión, es porque ahí tienes tu Biblia. Y a veces no entiendo por qué, a pesar de que tienes ahí tu Biblia abierta, tienes el pescuezo para arriba. Ahí la escritura está puesta para quienes se les olvidó. Para quienes todavía no se pueden comprar una tableta o un celular, un teléfono inteligente. Pero ¿a poco no? ¿A poco no? Traes tu Biblia abierta y estás así. Ya sé que sudaste la alabanza y traes aquí una línea negra, pero Dios es fiel. Dilo conmigo: Dios es fiel. Dile a quien está junto a ti: Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es fiel. Hemos aprendido que la lealtad es mi respuesta para con el prójimo, pero la fidelidad es mi respuesta para con Dios. Y la fidelidad de Dios siempre va de la mano con la misericordia. La fidelidad de Dios siempre va de la mano con la misericordia. Déjame leerte algunas escrituras que sostienen esta verdad. El Salmo 36 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. El 89 dice: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. En el 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos en tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. En el 117 David escribe: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y por último, del ejemplo que te quiero poner, en el 138 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Así que notemos esto: la fidelidad siempre va acompañada de la misericordia. Jeremías fue el autor del libro de las Lamentaciones. La ciudad había sido desolada y aunque las calles estaban deshabitadas, las casas estaban vacías, quedaban unos cuantos habitantes, fue reconocido y hasta la fecha es nombrado como el profeta llorón. Dilo conmigo: el profeta llorón. Y él puso atención en tantas causas por las cuales tuviera que afligirse. ¿Escuchaste lo que dije? Le puso atención más a lo que le causaba aflicción que a la fidelidad de Dios. Y hoy podemos ver, por las etapas en las que pasamos muy semejantes, nos podemos identificar en estos eventos, en estas acciones, en estas experiencias que tuvo el profeta. Por ejemplo, aquí en el capítulo 3 yo encontré 8 grandes quejas que aparecieron a lo largo de su vida. No quejas que se le fueron presentando, que en este año esto, que en el siguiente mes, el siguiente año me pasó lo siguiente, y culpando o no culpando. Mira, fueron quejas que le presentó a Dios. Vamos a regresar al versículo 1 de ahí del capítulo 3 y vamos a ver la primera. Mira lo que está diciendo Jeremías: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Número 1, Jeremías está diciendo: Dios está enojado conmigo. No sé si viste bien lo que dice el versículo. Y déjame preguntarte algo: ¿has estado alguna vez enojado por lo que Dios hace? Podemos hablar de muchas cosas, pero en esta mañana vamos a pensar en Dios es fiel.
No sé si has estado enojado por algún cambio en los planes. Tú tenías unos y de repente parece que Dios te está presentando otros. Y honestamente nos enojamos. Yo me he visto en esta experiencia y por eso hoy no quiero enseñarte, quiero predicarte de este asunto tan importante donde nos podemos identificar con la vida de este profeta llorón. Déjame hacerte una tercera pregunta. ¿Te has encontrado ante el enojo de Dios por alguna circunstancia en particular? Es decir, ¿te has puesto a pensar, Dios está enojado contigo? Entonces, ¿alguna vez te has sentado así a solas y has pensado, Dios, ¿estás enojado conmigo? O a lo mejor has hecho una declaración, yo creo que estas cosas me están pasando porque Dios está enojado conmigo. A veces nos equivocamos en la manera en que orientamos las palabras. Y si estamos viviendo ciertas circunstancias, pensamos que es el plan de Dios. Sí, Dios tiene un plan, pero nosotros tendemos a enojarnos cuando Dios se planta para confrontarnos con las verdades que impiden o detienen que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida o en los demás. Es evidente que al igual que el profeta, nosotros hemos experimentado el enojo de Dios. No sé ustedes, yo he experimentado el enojo de Dios. Me he equivocado pensando que Dios es injusto conmigo y no es verdad. No es precisamente que Dios se enoje con nosotros, pero nosotros siempre estamos pensando a veces, ya como último recurso, que lo está haciendo. Y mira, no es así. El enojo de Dios siempre es para corrección. Dilo conmigo, el enojo de Dios siempre es para corrección. No es como nosotros que hacemos nuestras rabietas y que hacemos nuestros berrinches. No es porque esté molesto, porque no le hemos obedecido. Lo que pasa es que Dios se enoja porque quiere corregirnos. Le damos razones para que Él se enoje. Así que debemos entender que el enojo de Dios siempre es correctivo. Y segunda cosa, siempre va acompañado con vara. ¿Cuántos papás aquí se han enojado con sus hijos? Y como premio a su enojo, los han recompensado con un dulce, con un caramelo, con permiso para salir hasta la 1 de la mañana. Sabes que todo enojo de Dios produce bien en nuestra vida. Y los nuestros, cuando nosotros nos enojamos, no siempre producen un bien. Te lo voy a repetir, el enojo de Dios siempre produce un bien en nuestra vida. Aquí Jeremías está diciendo, Dios está enojado conmigo. Y está llore. Claro que fue uno de los profetas que más se resistieron a abrir la boca para hacer corrección en el pueblo. Pasaban por las calles diciendo, vendrán los días de destrucción, vendrán los días de desolación, no te confíes en lo que estás haciendo, bla, 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 bla. La gente no lo creyó y la ciudad fue tomada y los niños fueron tomados y vino desolación, todos tuvieron que huir. Y entonces se puso a llorar y dijo, Dios, ¿qué estás enojado conmigo? No nos equivoquemos. Dios se enoja con nosotros por lo que hacemos nosotros contrario a Él, no por lo que hacemos. Sabes que tú y yo no somos nadie para decirle a una persona que estás pasando por lo que estás pasando porque Dios está enojado contigo. Habría que pensar cuántas veces ha pasado por nuestro pensamiento para justificarnos que Dios está enojado con nosotros. Los enojos de Dios son pasajeros y sus misericordias son permanentes. Con nosotros es al revés. Nuestros enojos son muy permanentes. Pueden pasar semanas y pueden pasar meses y nosotros seguir enojados con el prójimo. No sé si alguno de los que estamos aquí nos hemos enojado con Dios. ¿Alguien se ha enojado con Dios? Los demás no. Vamos a ver la segunda queja del profeta. Dice el versículo 2: me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Léelo tú. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? No hay claridad en mi vida. No entiendo bien el plan de Dios. Queja, es una queja. Es una queja. Falta de claridad y de visión en nosotros respecto a los planes de Dios se convierte en queja. Es que no veo bien las cosas.
¿Sabes? Porque no hay discernimiento en nosotros, falta de claridad en cuanto a los caminos que debemos de seguir. ¿Cuántas veces has dicho, yo quisiera conocer un poco más acerca de la voluntad de Dios para mi vida? ¿Alguna vez has pensado eso? Yo quisiera saber con toda claridad cuáles son los planes de Dios en mi vida. Hay quienes están no en la búsqueda de un consejo, sino en la búsqueda de que les digan lo que están haciendo y que lo están haciendo bien. Y sabes, para eso sobran consejeros. Todos buscamos un consejero, muy de vez en cuando a lo mejor, que me dé el consejo de lo que yo quiero escuchar. Porque ese consejero me va a decir, está bien, hombre, tú sigue los pasos de tu corazón. Haz lo que te dicte el corazón. Y entonces decimos, wow, qué sabiduría, qué buen consejo. No, mira, solapa lo que no es correcto y lo que no es agradable para Dios. Porque si tu corazón te dice que lo hagas, Dios no se va a enojar contigo. No es que del corazón manda la vida. Y pensemos en algo. ¿Realmente vivimos en plenitud de la promesa de Jesús de que tenemos vida y vida en abundancia? ¿O estamos siempre con esa queja? No hay claridad en lo que hacemos. Y empieza y sigue, quéjese por lo mismo. Mucha gente vive en tinieblas y dice que Dios no le permite ver con claridad o no le ha dado nada claro con respecto a sus planes. Déjame centrarte esta verdad. No busques lo mejor, dilo conmigo, no busques lo mejor, busca lo correcto. Dile a la persona que está junto a ti, no busques lo mejor, busca lo correcto. Oh, Dios te tiene abandonado y por eso, mira, no ve con claridad la persona que anda en tinieblas. Ahora, no necesariamente tinieblas es pecado, porque cuando escuchamos el término pecado, tinieblas, decimos, este está en pecado. No, ¿a poco en la noche has entrado a una de las habitaciones de tu casa y obviamente no hay luz? ¿Por qué no hay luz? Porque está apagada. Entonces, si entras con la luz apagada, ¿estás en pecado? Y luego prendes la luz para que se vaya el pecado. Así que estar en tinieblas no necesariamente está relacionado con pecado, pero sí tiene que ver con nos gusta estar donde no vemos con claridad, porque ahí nos sentimos bien y no queremos esforzarnos. Así que lo que hacemos es estarnos queje como el profeta llorón. La tercera queja que yo puedo leer aquí está en el versículo 3 y en el versículo 10, donde pareciera algo nuevo. Mira, lo que te voy a decir es nuevo, nunca lo has escuchado. Dios está en mi contra. Nunca lo habías escuchado, estoy seguro. Deja de pensar cuántas personas están en tu contra. Pero sobre todo, deja de creer algo que a veces no confiesas. Y Jeremías se atrevió a escribirlo. Dios está en mi contra, porque el versículo 3 dice, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Versículo 10. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Atención, iglesia, pensar que Dios está en tu contra es porque tienes un corazón lleno de ingratitud. Di conmigo, ingratitud. ¿Cuántos entienden lo que es la ingratitud? Saca a la memoria todos los favores que has recibido de Dios y deja de estarte quejando de Él. Mejor quéjate de ti mismo. Dios la trae conmigo. Yo sé que eso no lo habías escuchado tampoco, pero te tengo una solución. Si Dios la trae contigo, mira la cruz para que haga las paces contigo, porque envió a Jesús para que Él tengamos paz para con Él. Él es el único mediador. Vamos a la cuarta queja. ¿Voy bien o no? El profeta en el versículo 4 y en el versículo 15 dice, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos.
Cuarta queja: Jeremías está enojado por los años, está enojado por la vejez. Ay, ay, ay. Mira, defino a la vejez como el tiempo de abandonar la fuerza y el poder para abrazar la dicha y la sabiduría. Lo voy a repetir. Puedes ponerle ahí como firma Jarao si quieres. Pero el tiempo de abandonar la fuerza y el poder para abrazar la dicha y la sabiduría. Cuando yo era niño, me preguntaban: ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo les decía: pues no sé, pero sí quiero llegar a los 50 años y tener el pelo blanco. Era mi sueño de niño. Y de adolescente me lo preguntaban y era mi sueño de adolescente. Tengo 59 años de edad y déjame decirte algo: no estoy viejo. Y una persona que tiene 65 años no está vieja. Y una persona que tiene 75 tampoco. Imagínate cuántos conocen a Ignacio López Tarso. Hace 3 meses lo operaron. Estuvo 21 días convaleciente. Pero al 22 días le dijeron: ¿qué vas a hacer? Me voy al teatro. Tiene 94 años. No tiene la fuerza que tenía antes, pero de que es una dicha para él la vida y de que le ha puesto atención a la sabiduría que ha alcanzado con los años, lo es. Ahora no estoy hablando de un cristiano, pero sí estoy hablando de una persona que no se queja de los años y de la vejez. No sé cuántos se plantan en un espejo y dicen: no, cada vez estoy más viejo, estoy arrugada, me cuelga todo. O sea, me refiero a los cachetes, a las orejas. Ya. Mira la queja del profeta por los años y por la vejez. El punto principal, mi experiencia es: ok, no estoy viejo, tengo 59 años, hay un dolor que pareciera que me quiera detener, pero no me voy a quejar con Dios. Le voy a agradecer que como Él quiere, pero me mantiene con vida. Y no hay nada más valioso y más sabroso que la vida, iglesia. Pero estamos queje con Dios y queje con los demás. Hay algo nuevo que te voy a decir también. Puede suceder que por ahí en otro país haya parejas, haya esposos que se están quejando. Por eso estás como estás conmigo. No, te estás haciendo intolerante por vieja. Déjate quejarte de eso. Mira a la persona que está junto a ti y dile: no hay nada mejor que la vida. No hay nada mejor que la vida. Oye, venimos a la casa de nuestro Dios y es impresionante ver el rostro con el que algunos entramos. Hombre, parece que la semana te fue como en feria y nosotros tenemos que pagar los platos rotos. Entonces, no, hombre. O da la impresión de que te trajo la conveniencia y la necesidad y no la convicción de relación personal, porque Dios te está concediendo un día más de vida y sobre todo hoy es la cita con Él. Dices: ¡wow! Entre nosotros tenemos personas de más de 70 años de edad y son una lección de vida para mí en cuanto a sabiduría y dicha. ¿De verdad? No queremos soltar lo antiguo, además de las quejas. Mira, es en la sabiduría de la edad que podemos caminar como al principio. También escríbelo en tu corazón. Es en la sabiduría de la edad que podemos caminar como al principio. Vivamos nuestros años en Cristo, no importa la edad que tengamos. Ya te dije que si yo me muero primero que tú, no dejes de acercarte a mi ataúd, porque voy a querer que esté abierta la puerta y que esté ahí el vidrio, porque ya ves que luego leemos mal. Pero quiero que disfrutes el letrero que me van a poner aquí: como me ves, te verás. Yo quiero que lo disfrutes. Oye, vive tus días feliz en Cristo. Mira lo que está escribiendo el profeta: ¡ay! Por la edad me llenó de amarguras, me ha embriagado de ajenjos. Vamos a la quinta queja.
Versículos 5 al 7 dice: edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Oye, pues ¿en qué clase de Dios creía Jeremías? Te voy a contar algo de los tiempos de Jeremías y quizá por eso escribe esto. Pero a los presos se les encerraba en un terreno, se edificaban alrededor murallas, no se les alimentaba con el propósito de que se murieran allá adentro. ¿Entendiste entonces lo que está escribiendo Jeremías? ¿Cuál es su queja? Ay, Dios, me estás tratando como un prisionero, como a un ladrón, como a un delincuente. Me siento como cercado de muros y que no recibo nunca alimento. No seamos como Jeremías, que todo el tiempo nos estamos quejando. A ver, mira a la persona que está junto a ti y dile: ya no te llamarás más por tu nombre, ahora te diré quejoso. Oye, puras quejas y puras quejas y puras quejas. Mira, en el reino de Dios está su trono. La Biblia dice que su trono está sentado alrededor de las alabanzas, que ángeles y serafines están todo el tiempo dando testimonio a Dios de lo que está pasando en la tierra, porque sus hijos están siendo causantes de una historia en él. ¿Escuchaste lo que dije? Y sabes, y hay todo el tiempo alabanzas, hay adoración. Lo único que no hay en el reino de Dios es un buzón que dice escrito: quejas al patrón o quejas a la administración, quejas a Dios. No hay buzón. ¿Por qué crees? Porque Dios sabe que nosotros creemos en su fidelidad y por lo tanto no hay razones para quejarnos. Si tú vas a un lugar, tomar un café, comer algo, si no hay un buzón de quejas, ¿qué significa? ¿Qué te enseña? Que ahí no están permitidas las quejas. Pero si llegas a un lugar y ves que hay un libro abierto y abajo dice quejas o sugerencias, entonces, aunque no tengas nada de qué quejarte, aunque no tengas nada que sugerir, es más, pides tu café, pides tus donas y estás pensando: ¿qué sugiero? ¿De qué me quejaré? Nada más porque dice ahí: en el cielo no hay buzón de quejas. Iglesia, deja de estarte quejando con Dios todo el tiempo. Ay, es que siento que me trata como, o que los demás me tratan como. No es así. Mira, es cuando nos sentimos solos, como abandonados. Pero había que pensar por qué estamos así, y Jeremías pensó eso de Dios. Vamos a la sexta queja que yo encontré. ¿Cuál queja? La sexta. Está en el versículo 8. A ver, vamos a leerlo juntos. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Dios no me responde. Por más que oro a Él, no me responde. A ver, vamos a regresarnos un poquito. Si hubiese un cajón o un buzón de quejas y sugerencias, y cuando tú sales de ese lugar, crees que algo hay que quejarse, y se lo cuentas a las personas que iban contigo, ¿le van a hacer caso a tus quejas o tus sugerencias? Pregunté: ¿si estás aquí o no? A ver, ¿te vuelvo a plantear el ejemplo? ¿Sí me entendieron o no? Ok, se los voy a plantear otra vez. Si hay un buzón al lugar del que vas de quejas y sugerencias, y tú tienes alguna queja, sales de ese recinto, y si vas con tu familia o con tus amigos, empiezas a quejarte. Ay, no. Ay, qué clase de meseros. Ay, todas las mesas pegajosas. Ay, todo sucio. Ay, hasta acá me llegaba el olor de la grasa de la cocina. ¿Va a resolver sus problemas el recinto? ¿Por qué? Porque no estás dándole las quejas a la persona correcta. Muchas veces nosotros clamamos y damos grandes voces de forma equivocada y en el lugar incorrecto. Nos acercamos a las personas menos capaces de darnos dirección cuando queremos la respuesta de Dios. Podemos relacionar un poquito
junto con una de las quejas que ya vimos de prefiero escuchar un consejo o que alguien escuche mis quejas, pero que no me va a poner en mi lugar. Y mira, no es que Dios estuviera enojado con Jeremías y que Jeremías no le respondiera. Escúchame bien, Dios siempre responde porque Dios es fiel. Te lo voy a repetir. Dios siempre responde porque Dios es fiel. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿A qué responde siempre Dios? ¿A quejas? ¿O a peticiones? Ok. ¿Peticiones basadas en nuestros deseos o en su palabra? En su palabra. Entiéndelo, Dios no va a responder a nuestras necesidades, a nuestras peticiones basadas en nuestra conducta. Va a responder basadas en su palabra. Ahora, Dios siempre responde de manera diferente, muy particularmente con un sí o con un no, con silencio, poco, aunque hemos pedido mucho, a veces nada más recibimos una poca respuesta. Te lo voy a repetir, pero Dios es siempre fiel. Y déjame ponerte un ejemplo. Vamos a transportarnos al Calvario, la cruz. Ahí está Jesús. Y empieza a dirigirse al Padre: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cuando pronuncia Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A las 3 de la tarde empieza a ver que se nubla todo. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? La Biblia le llama oscuridad a las 3 de la tarde. No es que Dios estuviera abandonando a Jesús, porque Dios no respondía. Es que escúchame, cuando parece que Dios está en silencio, no te quejes. Él está preparando la respuesta que te va a dar. Pues ¿a poco no sentimos gozo y a veces nos quebrantamos cuando estamos cantando? Cuando Él está en silencio es porque está trabajando, pero nos quejamos, es que Dios no me responde. Por eso inclusive me voy a cambiar de iglesia. ¿Por qué no te cambias de familia? Lárgate de tu casa cuando no tengas las respuestas que quieres. Bueno, los adolescentes no pueden hacer eso. ¿Por qué no lo haces? ¿No dice la Biblia que el corazón alegre constituye buen remedio? Déjame decirte, dejemos de quejarnos. Los silencios de Dios no significan juicio. Sube el volumen a tu oído. Si ves que Dios está guardando silencio con una persona, tú también guárdalo. No te metas en lo que Dios está haciendo, no te metas en lo que no te importa. No importa de la clase de persona que se trate. Si Dios está en silencio, tú y yo también debemos guardar silencio, porque Dios no está enjuiciando a alguien. De parte de Dios solamente hay un juicio, y será el juicio final, donde te vas a gozar cuando te digan: hay algo nuevo para ti, el cielo. O te vas a poner más contento porque vas a decir: no me gusta lo nuevo, y te van a decir, para que sigas sintiéndote cómodo, hasta el infierno. Vamos a la séptima queja. ¿Cuántos te dije que eran? ¿Un versículo lo aprendiste? Dice el versículo 14: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. También lee este, por favor. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. ¿Cuál fue la queja de Jeremías aquí? Todos se burlan de mí. Si hay cosas que en tu vida no tienes remedio ni del cuerpo, no es que se rían de ti, les causas alegría, les rompes el estrés. Mejor preocupémonos por la burla que alguna vez han hecho algunos por causa de nuestra fe. De eso sí deberíamos de quejarnos. Y te aseguro que no hemos uno solo que diga: se han burlado de mí, cuando los he invitado a la iglesia. Ya no te dije porque les he predicado, porque les he dicho
hecho, porque muchas veces nuestros hechos hablan más que las palabras, no importa que la persona esté pasando por ciertas experiencias. Pero todo el tiempo andas como la muñeca rota de cri-cri en los rincones diciendo, todos se burlan de mí. Mira, con toda alegría, voltea a la persona que está junto a ti, revísala y ríete de ella. Hazlo. Es una buena dinámica. Ándale, hazlo. Así. Sí, hasta fingidamente. Dije algo la semana pasada cuando estaba compartiendo acerca de cómo el apóstol Pablo demostró que Jesucristo le había cambiado la vida. Y mencioné algo. Cuando una persona se ríe con fingimiento, ¿por qué se ríe así? Porque nunca se ríe. Por eso. Porque nunca se ríe. No le puedes pedir a una persona que sonría cuando tiene una cara de amargada. Le estás empujando a que mienta. Mejor ríete de ella. Y te voy a decir, ya sabes, ¿de qué te ríes? De tu cara. Pues me sale. Y mira, él está diciendo, todos se burlan de mí. Hay algo que te tengo que decir. Hay personas que tú no te has dado cuenta que se burlan de tu estilo de vida. Que no se paran frente a ti y se te quedan viendo y empiezan. Pásame a la iglesia y te estoy viendo lo que haces hoy, que es martes. Híjole, deberían escribir algo de tu historia, algo de tu vida. Hombre. Pero hay personas que se están burlando de ti y de mí por nuestro estilo de vida, y esas son las que más nos deberían de preocupar. ¿Sabes por qué? Porque si Dios nos está viendo a nosotros, también nos está viendo a ellos, porque Dios ve a todos, porque todos somos su creación. Vamos a la octava. 17 y 18 dicen así: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Le ha ido tan mal a Jeremías que se le olvidó cuando le ha ido bien. Esta mañana hablábamos de lo positivo y de lo negativo. Pero ¿cómo no te pasa eso? No, hombre, de repente parece que esta semana te ha ido mal por las razones que sean. Y es como, no me ha ido tan mal. Es porque alguien me hizo mal de ojo. Es porque alguien está pensando, siento sus puñaladas en las orejas y en las espaldas. Es por eso. Quiero decirte algo, en esos momentos acuérdate de cómo te ha ido bien por causa de Dios. Regrésate un poquito al buen rato, al buen momento. Mira, ¿por qué regresas a comer tacos donde ya estuviste alguna vez? Porque fueron bien, porque te gustaron. Oye, pero los tacos que tú vas casi no hay gente, y ahora hay un montón de gente. Sí, pero en ese montón de gente, de los tacos se van al baño. Y donde casi no hay gente, me encantan esos tacos. Aunque estén bañados en grasa, no me hacen daño. Iglesia, deja de estar pensando qué tan mal te ha ido. Si quieres que te vaya bien, toma como punto de partida la última vez que pudiste levantar las manos diciendo, ah, qué bien me fue. Pero ya cambia la actitud. Esfuérzate por ello. Ten interés en tu propia vida. Es necesario que de acuerdo a ese interés, oye, cobramos buenos intereses, porque Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel. Ah, es que perecieron mis fuerzas, mi esperanza en Jehová se debilitó. No es así, mira. Tristeza en extremo a causa de los problemas. ¿A cuántos los problemas los ponen tristes? Conviértete en Cristo. Sí, ahora te voy a decir por qué. Porque Cristo es la verdad. Porque Cristo es la palabra. Y si la palabra está en nosotros, entonces esa tristeza tiene una promesa que la rebasa, que es cambio tu tristeza en gozo. En el libro de los Hechos vas a encontrar
enfrentar uno de los desafíos más impresionantes que hay. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es a través de las tribulaciones que entramos en él. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Los equipos más populares bailaron. ¿A poco no? 8-3. No sé cuántos van a la América. Eso es que aquí no se sabe. Pero cámbiense de equipo. Fue un 3-0. Fue paliza. A los Chivas les fue peor. No solamente perdieron 8-0, los hicieron birria. ¡Cámbiate de equipo! ¿Por qué eso no lo hacemos? Ah, no, pero lo que es en el asunto de Dios, no, mira. ¡Wow! Estoy cansado, estoy enfermo, estoy preocupado. Y empiezo a quejarme con Dios. Enfocados en lo que no tenemos, estamos más tristes. En lo que debemos, en lo que nos hacen, en lo que dicen de nosotros, en lo que otros no hacen bien. Oye, si alguien no hace algo bien, ¿y qué? Bueno, claro, en la casa tienes que hacer cosas bien hechas, ¿eh? Si no, hombre, no sabes. Estamos enfocados en nuestras debilidades y no enfocados en la fidelidad y amor de Dios. Déjame decirte, para casi llegar a una parte importante, 3 elementos que producen cambios y bendición ahí mismo en el libro de las Lamentaciones. Versículos 19 al 21. Fíjate cómo dicen. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayer. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué? No te quejes. Los que esperan en Jehová tendrán fuerzas nuevas. Pero hay que esperar en Jehová. Ahora, ¿qué significa esperar en Jehová? Es esperar en su palabra. Es esperar en su palabra. Una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza, que Dios es fiel y sus misericordias son para siempre. Así que primer elemento importante, acuérdate que Dios se acuerda de tu aflicción, no porque la haya olvidado, sino porque tú y yo nos alejamos de Él. Porque cuando estamos afligidos, aparentemente nos acercamos a todo menos a su casa. Es increíble cuando tú ves en las fotografías o ves en internet, tú quieres conocer Tierra Santa a distancia y le das clic en Tierra Santa, no Guadalajara, sino Jerusalén, y te aparecen fotografías. ¿Alguna vez lo han hecho? Hay una fotografía impresionante que dice: este fue el aposento donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Después entraron los musulmanes, nos despojaron de ese lugar y ahora es una mezquita y en medio de la Tierra Santa. Y viene a tu memoria algo que es Hechos capítulo 2 o Lucas capítulo 22, porque ahí el letrerito dice: aquí cenó Jesús la última vez con sus discípulos, y luego vienes a recordar eso. Si nosotros estamos lejos de la palabra, ¿qué podemos recordar de ella para que nuestra aflicción sea mencionada en los cielos por Dios y venga nuestra respuesta? El versículo 20 es impresionante, dice: lo tendré aún en memoria. Mi alma está abatida, pero escúchenme bien, la memoria no. Yo podría preguntar: ¿alguien padece de problemas de la memoria? Pero aquí somos muy desmemoriados. Entonces prefiero no preguntar. Mira, el segundo elemento está en el versículo 22. Me gustaría que lo leamos 2 veces. ¿Cómo dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. Lean ustedes otra vez, por favor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo pensé en las últimas 3 semanas, ¿cómo defender misericordia? Hasta que uno de esos momentos cañones así que estaba yo ahí nomás pensando y moviendo la cabeza, ya sin café en la mano, escribí: amor de Dios constante. La misericordia en mi vida ha sido un amor de Dios constante, donde diferentes circunstancias, elementos y personas se han dejado usar por el diablo quizá para detenerme, pero Dios ha sido siempre fiel conmigo y sus misericordias nuevas. El amor de Dios en mi vida, por lo tanto, ha sido constante. Ahora, pensemos en 2 cosas que habla de las misericordias. Este segundo elemento dice así: número 1, porque Dios es siempre fiel y sus misericordias son nuevas. Grábate esto, iglesia. Estamos aquí. No hemos sido, ¿qué? Consumidos. ¡Wow! La carnalidad tiende a quererse meter con lo espiritual de nuestra vida, pero el fuego del Espíritu consume esa carnalidad. La carnalidad es la que te hace creer que te están consumiendo los problemas, que te está consumiendo la enfermedad. Te doy una manera personal, no es verdad, depende del concepto que tienes de Dios y de tu convicción, de la relación personal que tienes con Él. Mira, no somos Rambo, pero podemos ignorar el dolor. ¿O a poco no viste Rambo? ¿Cuánto? ¿Y en todas? ¿Olvidar el dolor? La cuarta ya estaba viejo, ¿sí lo viste o no? Sí, ya estaba viejo. Y le daban. Ahora nosotros estamos en Cristo. Y además la segunda cosa es que por las misericordias entendemos que cada mañana, dilo conmigo, cada mañana son nuevas. ¡Wow! Cada mañana son nuevas. Pero si te vas a levantar como el profeta ahí de chillón, nunca vas a ver lo nuevo de Dios para tu vida. Nunca. Imagínate que de repente te puedes comprar una casa. Y claro que te vas a llevar los muebles viejos, porque a lo mejor no te alcanza, ¿no? Vamos a suponer. Y vas a hacer una invitación. Queremos que vengan a unos taquitos, unos tamalitos para el estreno de la casa nueva. Aquí nunca ha pasado, y menos por nuestra mente. Pero llegas a esa casa, inclusive ya vas en el camino pensando: ay, no me imagino de qué tamaño será la casa, ¿verdad? Pero supongo que es mejor que donde vivían antes. Y están bien contentos. Dijeron que había jardincito y lugar para 2 carros. Entonces vamos a estar tranquilos de visita. Y llegas a la visita y te abren la puerta y bien contento: ¡ah, miren la casa nueva! Y tú dices: ¿y por qué no compras también muebles? O sea, ¿a qué le pones atención? A lo viejo. A lo viejo. Oye, ¿ya te diste cuenta que traigo saco nuevo? Sí, pero traes tus tenis rojos, esos de hace 10 años. Quiero que veas mi saco, no mis zapatos. Pero tenemos la tendencia a ¿por qué no podemos ver que las misericordias de Dios cada mañana son nuevas? Por la misma razón que una persona se ríe con fingimiento. A ver, recuérdenlo. ¿Por qué hay personas que se ríen con fingimiento? ¿Por qué vemos quienes nunca vemos lo nuevo de Dios cada día? ¿Por qué nunca lo vemos? ¿Por qué nunca lo vemos? Queremos ver cosas nuevas en otros aspectos, pero lo nuevo de Dios nunca lo vemos. Y las misericordias de Dios nos proveen de eso. Recuerda que lo que declaras en la tierra se confirma en los cielos y se cumple en mi vida. Si yo voy a declarar el bien en las personas, en los cielos se va a escribir y no se va a cumplir el bien en ellas, porque yo no hago el bien en los demás, lo puedo declarar. Mientras más declares el bien en los demás, más ocasiones se va a cumplir en tu vida. Pero tú declaras el mal. Jóvenes, escúchenme: si declaras el mal o te quejas de tus padres, se va a cumplir en tu vida.
Si declaras el mal con tus familiares o con tus amigos, tíos, abuelos, hermanas, hermanos, parientes, se va a cumplir en tu vida, no en la de ellos, porque nosotros no somos el poder para que se cumpla el bien o el mal en los demás. Pero la Biblia dice que lo que está escrito en los cielos se cumple en nuestra vida en quien lo declara. Así que habla bien, te irá bien. Diga al que está junto a ti, habla bien y te irá bien. Por cada cosa buena que hables, por cada cosa buena que hagas, por cada bendición que pronuncies hacia otra persona, hay una bendición y una recompensa nueva para ti. ¿Sabes por qué? Porque su fidelidad es grande. Wow. Porque su fidelidad es grande. Ahora, lo justo sería que también por cada cosa mala que nosotros hablemos, debíamos recibir un latigazo, ¿no? Porque ¿por qué Jesús dio de latigazos a la gente que estaba vendiendo? Porque estaban plantados en el lugar equivocado. En un sentido, somos como la zarza de Moisés. Mira a la persona que está junto a ti y diré, no hombre, tienes un chorro de espinillas, parece zarza. Parece zarza del desierto. ¿Qué pasó con la zarza de Moisés? Ardía, pero ¿qué cosa? No se consumía. Podríamos estar en tiempos de quebrantamiento, pero Dios es fiel y sus misericordias son nuevas. Y aunque estemos ardiendo, no va a permitir que nos consumamos. ¿Sabes? Cuando comenzamos a arder tú y yo, es porque Dios está tomando posesión de nuestra vida. ¿Tú te imaginas de repente Dios ve que ya tiene un plan, que está a punto de cumplirse el momento en que llame a Moisés para enviarlo después de 40 años en el desierto a rescatar a los suyos? ¿Tú te imaginas de repente estar pronunciando ante los ángeles, necesito el elemento correcto para llamar la atención de Moisés? Voy a repetir esto. Para llamar la atención de Moisés. Si alguien abajo lo hubiera estado escuchando, por ejemplo, el suegro de Moisés. Aquí estoy yo. Le di a mi hija a un desconocido. Yo. Y que de repente, si tú y yo fuéramos gente y estuviéramos ahí, porque luego nos pasa aquí. Yo debería de ser escogido para enseñar, para predicar, para cantar, para tocar. Yo debería ser escogido porque tengo tiempo. Y que Dios dijera, sí, pero el que escoge soy yo. Y yo voy a arder en una zarza, porque la zarza no se va a consumir, va a aceptar que el que elige soy yo. Es algo que nosotros no queremos entender. La única solución que hay es acercarnos a Él. Mira, dice los versículos 25 a 33. Bueno es Jehová, ¿a quiénes? A los que en Él esperan, al alma que le busque. Ahora, entiéndelo por favor. Dios es fiel, sus misericordias son nuevas. ¿Sobre quiénes? Los que esperan. Los que esperan al alma que le busca. Al alma que le busca. Bueno es esperar, ¿cómo? En silencio. En silencio. La salvación en hebreo dice la provisión de Jehová. Bueno, mira cómo empieza a recapacitar el llorón. Mira cómo empieza a cambiar la mentalidad y las palabras de Jeremías. Y él dice, creo que me equivoqué, necesito esperar el silencio. No con quejidos. No digo que no es bueno orar, pero a veces estás orando 3 minutos y lloras, Señor, y metes todas las lenguas y metes los idiomas y todo, y después te levantas como si nada. Mejor esperar en silencio. Tiempo de buscar lo correcto, no lo mejor. También dice el versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Mira, tuve que meterme en los comentarios para entender este versículo. Y cuando él dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, está diciendo, porque el yugo se utilizaba ¿para qué? Para tener dirección y estar atinado en la brecha que estabas abriendo.
Desde que eres joven es bueno tener una actitud, un esfuerzo, un interés, una obediencia y sobre todo una buena ubicación de que si naciste en cuna cristiana no la cambies. Tengo un ejemplo más y de eso te compartieron algo la semana anterior la profeta Liliana. ¿Moisés nació en cuna cristiana? ¡Claro! Sí. ¡Claro que sí! Y aunque iba a haber mortandad sobre todos los niños, ¿qué protegió de la muerte a Moisés? La cuna cristiana. La cuna que le hizo su mamá, una cuna flotante, así como esos anfibios de Televisa y TV Azteca, ¿no? Nada más que ahí no van los porteros a Moisés. Y lo escuchaste también la semana anterior. Y miren el plan de Dios. Cuando está observando eso, Él dice, necesito llevarla. Y Él mismo escoge como recompensa quién la amamante, quién la amamantó. Nada más recuérdamelo, yo no estuve, pero tú sí. Su madre, la suya, ¿qué? Ah, sí, la madre de Moisés. Oigan. Yo no tengo la culpa de que tengan la cara con la que nacieron, pero así lo que están poniendo ahorita. Miren ustedes. Si nosotros no entendemos que vale la pena voltear para ver que lo que llevamos en la espalda nos ha dado dirección desde la juventud, no seríamos tan volubles en nuestra relación para con Dios y no nos justificaríamos en todas las circunstancias que nos rodean. Dice el versículo 28, léalo conmigo. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¡Cállate la boca, Jeremías! Siéntate solo, es una imposición, porque estoy a punto de bendecirte. Porque estoy a punto de bendecirte. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Ya parece que vamos a orar, porque parece una imposición de los pastores. No sé cuántos de ustedes siguen leyendo la Biblia al año. Pero si solamente la leíste el año pasado y ya no lo hiciste, tú tienes un problema. No te voy a decir cuál es. Tú tienes un problema muy grave. Si lo que alguna vez iniciaste no lo has terminado, tienes otro problema más grave. La Biblia dice aquí, todavía hay esperanza si pones la boca en el suelo. Pero al polvo, ¿sabes a qué se refiere? Al camino que dejaste atrás. Voltea para verlo. Mira, dé la mejilla al que le quiere y sea colmado de afrentas. Vamos a hacer una dinámica para que nunca se te olvide esto. Ten tu mano derecha libre, por favor. Voltea a ver a la persona que está cerca de ti. Dale una cachetada. En serio, dale una cachetada. Tranquilos, esposos, tranquilos. No, a ver. A ver. Mira, esto no es una cachetada. Tampoco. Dale una cachetada así, mira, así. Que sienta el peso de tu mano. Tranquilos, no hablamos. Te voy a decir algo. Tan fácil como y no hiciste la dinámica, menos vas a saber que cuando alguien te da una cachetada, tú no tienes que devolverla. La actitud tiene mucho que ver con la obediencia. Las dinámicas son importantes. A ti te gusta que otros las hagan, pero no las haces. Exiges en otros lo que no te exiges a sí mismo. Dice que seas colmado de afrentas. Porque, repite conmigo, porque. Dice lo que está junto a ti, porque. El Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige. ¿Quién aflige? No los escuché. ¿Quién aflige? Otra vez, ¿quién aflige? No somos los pastores, no son sus padres, no son sus hermanas o sus hermanos. Es Dios. Tiene una razón para hacerlo. Aquí dice, también se compadece según la multitud de ¿qué? De sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, ¿por qué lo hace?
berrinche dices, pues horas más berrinche y tú tendrás doble trabajo. Enójate y tendrás doble trabajo. ¿Qué sigue? Contentarte. Ganarme. Déjame concluir así. Capítulo 4. Capítulo 4 ¿de qué? Pues que ahí estamos, ¿verdad? Y dice versículo 9. Yo lo leo una vez y después juntos la siguiente. ¿Está bien? Más dichosos fueron los muertos a filo de espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de frutos en la tierra. Vamos a leerlo juntos. Más dichosos fueron los muertos a filo de espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de frutos en la tierra. Quiero que veas la declaración profética. Por ese tiempo, que era una especie de lamento, pero también implicaba un decreto para las siguientes generaciones. Más dichoso será tu agonía y tu muerte, porque diste frutos en la tierra. Qué triste va a ser que tengas que morir a filo de espada, porque no hay algo que te respalde. Eso me pasa en terrible. Es una dicha morir a filo de espada. Di conmigo, a filo de espada. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver con nosotros, una generación del siglo XXI? ¿Qué tiene que ver? Que la espada, a diferencia de Jerusalén y su asolación, no es de acero inoxidable. Está escrita con letras. Se llama Biblia, porque la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y es la que más ignoramos. Por eso, ¿qué crees que te dije? No le prediques a la gente porque te cuesta trabajo tener la espada en la mano. Invita a tus amigos a venir a la iglesia. No le ofrezcas porque tú no le vas a proveer. Tengo que leerte 3 veces el siguiente versículo. Mi porción es Jehová, versículo 24. El capítulo 3, regrésate al capítulo 3. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Otras 2 veces. Mi porción es Jehová. Te dije que yo lo iba a leer para que tú no sigas gastando saliva. Estamos en tiempos de austeridad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Tercero, ¿está bien? Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Tercero, ¿cuál es el? Vi por ahí una visita la semana pasada de alguien que nos encontramos en el camino, y cuando nos saludamos y todo, que vive en San Juan del Río, se llama César Romero, le dije: la última vez que aceptaste un compromiso con nosotros, estábamos en el Arami y nos predicaste acerca del llamado de Samuel. Tercera llamada, tercera llamada, tercera. ¿Cuántos del Arami se acuerdan? Te voy a decir, para terminar, porque voy a terminar con un llamamiento. Lo que estaba diciendo el profeta fue esto: la parte de Dios es mi porción. Dios es mi rebanada de pastel y no es de nadie más. Dios es la parte que a mí me corresponde y no la voy a poner en riesgo ni le voy a compartir a nadie más. Yo no puedo comer mucho pastel, pero cuando me dan una mini rebanada, de por sí hay galletas, varios minis, me dan una mini rebanada y de repente alguien se me para enfrente y empieza a pararme las orejas y decirme: ¿me das? Se me dice: ¡Ruff! ¡Ruff! Me le quedo viendo y le pregunto: ¿quieres? Es nuestra mascota, Donna. Y le pregunto: ¿quieres? ¿Y qué cree que me dice? Que no, es bien respetuosa, porque nomás me está moviendo la colita así. Me dice: no. Si ustedes me dicen: ¿me das una rebanadita de tu pastel, pastor? ¿Sabes qué te voy a decir?
sabía nada, donde está muy empalagoso. ¡Ay, hombre, no, hombre! ¡No pasa nada! ¿Qué puede suceder? Escúchame. Tu porción es Jehová, que lo diga tu alma. Ahora repite tú el versículo 2 veces. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Otra vez? Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Cierra tus ojos. No te estés quejando como el profeta. Sé una garantía de Dios para la sociedad. No pongas en riesgo los privilegios que has recibido de Dios, porque son más las promesas y las misericordias que lo más valioso que alguien pudiera ponerte a cambio. Pon tu mano derecha en tu corazón y dile a Dios: es grande la fidelidad de Dios. Es grande la fidelidad de Dios. Siente el palpitar de tu corazón. Siente el palpitar de tu corazón. Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Y además son nuevas cada mañana, no una. Todo amor de Dios es para ti cada mañana y de manera nueva, de manera diferente. Él no va a caer en repeticiones porque Él es creador de todo. Voy a nombrar a algunas personas que voy a pedir que, abriendo sus ojos, por supuesto, vengan aquí al frente de pie. Los demás seguimos cantando. Oh, es una buena canción. Voy a pedir que Aarón Córdoba venga aquí, por favor. Aarón Córdoba, papá. Fidel López. Anastasio Murcia, puede mencionar aunque no esté, ¿verdad? Eduardo Benavides, Ismael Ontiveros, Jonathan López, Martín Álvarez, Natividad Sierra, Nicolás Juárez, Roberto Carranza, Luis Arce, Ernesto Carrillo y Daniel Arce. Dios ha sido bueno.
Llamaré a una serie de mujeres, pero la fidelidad de mi respuesta para con Dios necesita ser reconocida, no recibida. Y ustedes hasta hoy, en su constancia, han sido fieles a Dios. ¿Qué es la fidelidad? Mi respuesta para con Él en algo que tiene que ver con trascendencia en este lugar, que es la recta. Son ustedes los únicos varones que como constancia han respaldado la obra de Dios en este lugar. Yo no quiero pasar por alto eso. En medio y alrededor de ustedes hay muchas quejas, pero ustedes han estado siempre fieles con aquellos demás que mencionan. Yo quiero bendecir su cosecha. No la semilla, sino la cosecha. Sigan adelante en su fidelidad en algo que parece que no es tomado en cuenta. Extiende tus manos hacia ellos y canta: Dios ha sido bueno. Ellos, los otros 4 que faltaron, necesitan ser reconocidos por ti, por mí, en su fidelidad. Dios ha sido bueno. Voy a pedir esposas que podemos orar por cada uno de ellos. Y lo vamos a hacer por los fieles a Dios en el servicio natural, en la constancia en su servicio espiritual, porque necesitamos que los cielos estén abiertos. Padre, si los cielos hasta hoy han estado abiertos sobre nosotros en esta propiedad en la que a través de la hermana Silvia y su familia nos has bendecido, es porque estos hombres han sido fieles a ti. Hay mujeres también, llegará su momento, sus familias, pero por lo tanto, por causa de tu palabra en cuanto a fidelidad y misericordia, yo te ruego que bendigas su cosecha, oh Dios. Lo que es brotar de la tierra de forma natural y espontánea, donde no están metiendo más sus manos como para falsear o levantar una construcción sin cimientos. Esa semilla es parte de los cimientos de este lugar para tomar posesión de ella. Gracias por nosotros los miembros de membership que me permitiste conocer el martes de la semana antepasada. Ellos están firmes y nosotros queremos tomar posesión. Ponemos atención a los que han sido fieles. Presentamos la indiferencia de otros. A lo mejor están en pobreza, pero lo cierto es que esta mañana queremos que bendigas su cosecha, oh Dios, que puedan contemplar